Compartir con vos la segunda parte de lo que predicamos la semana pasada y aprovechar a disculparnos porque el domingo pasado en la mañana no pudimos transmitir el culto como queríamos, porque la verdad es que estamos con muchas restricciones y estamos grabando el sábado un solo culto. Antes teníamos 2 cultos para poder estar presentes. Así que mañana vamos a repetir este culto para no tener que venir mañana. Los chicos, los hermanos tienen que tomar colectivos, hay muchos controles, así que ténganos paciencia. Querríamos hacer varios cultos, pero bueno, este mismo culto se va a transmitir mañana si no tenemos interferencia. Darío me asegura 100% con garantía de que mañana sale a las 10 de la mañana aquellos que no lo ven hoy. Y mañana vamos a estar descansando con nuestras familias y tratando de estar un poquito más protegidos. Pero quiero sí predicar y compartir una enseñanza de la segunda parte del capítulo 2 de Segunda de Samuel. La semana pasada se tituló "Es hora de subir", porque fue la hora de David para convertirse rey. Había estado esperando más de 15 años, escapando de Saúl, tomando medidas de humildad, esperando que Dios lo exalte. Fue maltratado, fue olvidado, fue echado, fue expulsado, pero él se mantuvo como pudo. Tuvo sus momentos de fragilidad, pero se mantuvo en el plan del Señor y en el propósito. Este capítulo que voy a estar compartiendo habla del hombre carnal, escúcheme bien, del cristiano carnal, el cristiano que quiere hacer las cosas a su manera, por sus ideas, por sus fuerzas, por sus caprichos. Y vamos a ver en David el hombre espiritual, el hombre que confía en Dios, que deja que Dios haga en el tiempo de Dios y en el modo de Dios. Un hombre sin ambiciones, un hombre que había muerto a sus deseos, a sus pasiones desordenadas y que había podido lograr una dependencia en Dios. ¿Qué es el plan que Dios tiene para vos y para mí? Que podamos quedarnos quietos y esperar la voluntad de Dios o las órdenes de Dios si es que tenemos que hacer algo. Ser sensibles a cuando Dios dice no, ser sensible a cuando Dios dice sí. Por eso en este capítulo vamos a encontrar esta lucha que existe entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Que en el fondo sos vos y soy yo, los dos. Porque hay una lucha interior entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Lo que yo quiero con lo que Dios quiere. Lo que a mí me gusta con lo que a Dios le gusta. El afán, la ansiedad con los tiempos de Dios y la espera de Dios. 15 años tardó David, pero finalmente Dios cumplió su promesa. Vamos a ir a ver este pasaje de Segunda de Samuel, capítulo 2, si usted tiene la Biblia, o Darío nos pone ahí los versículos. Versículo 1, que ya lo desarrollamos la semana pasada, ya es hora de subir. ¿Y cómo se sube? Y vimos con humildad, con oración, en el tiempo de Dios, con la familia, con los amigos. Pero ahora vamos a ver otro aspecto. ¿Cómo vos tenés que moverte en este subir, en este crecer espiritualmente? ¿Te vas a mover carnalmente o te vas a mover espiritualmente? ¿Vas a dejar que tus impulsos, tus pasiones, tus deseos movilicen tu vida, tu boca, tus pensamientos? ¿O vas a aprender a depender de Dios para que todo lo que hagas prospere? En este tiempo de crisis, en este tiempo donde muchos han perdido el trabajo, donde muchos han tenido que cambiar la vida, la condición, donde en Argentina ha subido la pobreza y los sueldos ya no alcanzan, muchos están asustados. Pero yo creo, hermanos, que para los hijos de Dios viene un tiempo de subir. Viene un tiempo donde va a haber crecimiento y viene un tiempo que cuando viene el hambre sobre la tierra, el pueblo de Dios viene sostenido y viene exaltado por la mano del Señor. Por eso quiero que creas que vos sos especial, que Dios tiene un plan para tu vida y que aunque todos se vayan para abajo, Dios te va a llevar para arriba. Que cuando nadie encuentre trabajo, vos vas a encontrar trabajo. Que cuando todo se cierre, Dios te va a abrir las puertas
para que vos abras y para que seas recontra prosperado y recontra bendecido. Porque en medio de la sequedad, en medio de la necesidad, el Señor multiplica los panes. El Señor hace reverdecer los desiertos, abre caminos en el desierto, ríos en medio del desierto, para que su pueblo sea sustentado. Por eso es hora de subir. Fue el sermón de la semana pasada. Y dice el versículo 1, después de estas cosas aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Eso lo prediqué la semana pasada. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón, que era la ciudad espiritual, era la ciudad del pacto de Abraham. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron también con él en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. David no había tenido ambiciones, había muerto Saúl, Jonatán y otros dos hijos, y sabía que él era el heredero a la corona, pero él no se impuso, no ejerció autoridad y dominio, sino que esperó a ser reconocido y al ser exaltado por la mano de Dios. Los de Judá, los ancianos, los ricos, los poderosos, lo buscaron cuando murió Saúl. Y dijeron, necesitamos un rey. Y ya sabemos quién ha sido ungido. Así que lo fueron a buscar a David. David no hizo campaña política. David no empezó a murmurar de la gente. David no empezó a hacer carteles y pancartas diciendo acá soy yo el ungido, sino todo lo contrario. Él esperó que Dios le dijese anda a Hebrón. Y ahí en Hebrón, porque Hebrón significa ciudad del pacto, donde Dios le había prometido que iba a ser rey, y David se quedó ahí en Hebrón, porque Dios le dijo que vaya a Hebrón. David vemos que empieza a moverse como un hombre espiritual. Los de Judá se convocaron a sí mismos y dijeron, vamos a coronar a David como rey. Y vinieron y lo ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndole, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues el Señor haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. David empieza a hacer alianza con los de Judá que lo coronan como rey, pero también con los de Jabes de Galaad. Les dice, los voy a bendecir, pero por favor estén de mi lado. El versículo 7 dice, esfuércense pues ahora vuestras manos otra vez y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Y David los reconoce, David los aprecia, David los bendice y David los hace parte de su ejército, donde le dice, esfuércense y sean valientes, porque quizás vengan a atacarnos y tengamos que luchar. David no hizo ningún paso en falso, ya que él quería crecer. Y si vos querés crecer y que las cosas que hagas permanezcan, no podés cometer errores, no podés comprar mal, no podés decidir mal, tenés que ir paso a paso de acuerdo a lo que Dios te guía, porque Dios conoce el futuro, Él sabe el cómo. Encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tus pasos, encomienda a Jehová tus pensamientos y Él hará y te hará prosperar. Por eso el hombre espiritual o los cristianos que llegamos al Señor, tenemos que aprender a depender del Señor, a escuchar su voz, a esperar las órdenes, a tomarnos el tiempo para orar y para que Él nos hable y Él nos diga qué tenemos que hacer. Muchos jóvenes, aquí los veo, nuestros músicos, todos solteritos. Algún día, sí, también solterito. Sí, hay un neo soltero. Casi me lo atrapan, pero se soltó. Soltero. Se pudo soltar el muchacho.
Pero no por mucho. No por mucho, seguramente. Van a tener que tomar una de las decisiones más importantes después de aceptar a Jesucristo, que es con quién me casaré, y a dónde me mudaré, y qué carrera estudiaré. Y todo esto es urgente que los jóvenes aprendan a depender de Dios y a esperar que sea Dios. Porque si dejamos ir nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, seguramente vamos a cometer errores. En el versículo 8 aparece un personaje, el cual va a ser muy importante en estos capítulos de Segunda de Samuel, que es Abner, un guerrero, un soldado, un pariente de Saúl, un jefe del ejército que tenía de Saúl, que empieza a él, como Saúl le había enseñado, a obrar en la carne, a hacer cosas indebidas, porque el Saúl fue el creyente carnal tipo, el hombre rebelde, desobediente, pecador, que al final terminó como terminó, porque no consultó a Dios, no sabía esperar, montón de prédicas que hemos hecho hasta ahora, pero vos tenés que aprender qué no hacer a través de este ejemplo. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, Saúl quien había muerto, tomó a Esbi-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, el hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. ¿Sabe cuánto reinó? 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y aquí vemos algo que no hay que hacer. Aquí vemos en Abner el modelo del cristiano que se guía por sus impulsos y que simplemente logró algo por 2 años. ¿Qué hizo Abner? Cuando muere Saúl, sabiendo, él conocía a David, sabía la historia de David, en vez de mandarlo a llamar a David, en vez de esperar la dirección de Dios, ¿qué hizo él? Agarró a un hijo ilegítimo que tenía Saúl, no era de los hijos legítimos, sino que aparentemente era un hijo ilegítimo, y él mismo lo puso como rey. Abner era un hombre fuerte, era un guerrero, era un hombre de armas tomar, era un hombre de acción. Y él sabía que si David venía, iba a perder su trabajo. Y él tenía miedo. Así que, ¿qué hizo? Manipuló toda la situación y logró que se hiciese lo que él quería, al punto que él mismo lo puso como rey a este grandulón de 40 años, que por sí solo no se postuló, sino que Abner lo puso por rey. ¿Sabe cuánto duró ese reino? Solamente 2 años. El de David iba a durar muchísimos años. Porque todo lo que hace el hombre o todo lo que haces vos con tu mano, con tu brazo, sale mal, se disuelve, se pierde, se arruina. Pero lo que hace Dios permanece. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. Por eso debemos aprender a caminar. Abner muestra el hombre carnal, el hombre que impone su voluntad. Voy a hacerlo rey a este, y lo hizo rey, claro que sí. Tenía los medios, tenía gente que le seguía. Y cuidado cuando vos tenés la autoridad y la posibilidad de hacer lo que se te da la gana. Porque todo lo que tenés no es tuyo. Todo lo que podés decidir no está en ti. Aunque podamos hacerlo, tenemos que consultar a Dios. Abner tenía el poder de consagrarlo rey. Era el general del ejército. Era el que quedó al mando después de la muerte de Saúl. Pero no debía hacerlo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 2 años duró este plan de Abner. David
iba a reinar por 40 años. Qué diferencia, ¿no es cierto? Pero David tuvo que esperar 15 años. Abner no esperó ni un día. Murió Saúl y agarró al hijo ilegítimo, le dijo, lo hago rey, así yo sigo siendo el general, no pierdo el trabajo, no pierdo el poder. Pero simplemente él perdió a los 2 años todo, porque no era la voluntad de Dios. Si nosotros pudiéramos entender que cuando hacemos la voluntad de Dios es lo perfecto y es lo agradable, y es lo que permanece para siempre y que nos lleva a crecer, cada paso nos lleva más arriba, cada paso nos lleva más cerca de la bendición, entonces vamos a aprender a esperar, vamos a aprender a escuchar, vas a aprender a confiar de que no se te pasa el tiempo, de que nadie te puede robar nada ni sacar nada, como Abner pensó, porque todo te lo da Dios y todo te lo quita Dios. Este pasaje que acabo de leer nos revela cómo Satanás va a empujarte para que vos te equivoques, para que vos seas guiado en la carne, para vos seas guiada en decisiones que te vas a arrepentir toda la vida, que simplemente son tus deseos, son tus pasiones, es tu amor por las cosas naturales y no por las cosas espirituales. Lo primero que dice este pasaje, que los deseos de la carne es lo que a vos te va a llevar a perderte si no los controlás. Hay deseos de la carne que son buenos, el comer, el dormir, el prosperar, aún los deseos sexuales dentro del matrimonio, todo eso son deseos naturales, pero si entran dentro de un desorden de Dios, es donde Satanás te va a agarrar para que exageres, para que ames al dinero, para que forniques, para que te vayas desviando de la voluntad de Dios y no permanezcas para siempre. Y entonces Satanás sabe cuáles son tus deseos, porque dice los deseos de la carne, eso que tu cuerpo te pide naturalmente, es todo apetito carnal o físico, necesidad de comida, bebida. El diablo lo usará para esclavizar a todo hombre y a toda mujer. Por eso hay que saber esperar, por eso hay que saber ayunar, por eso hay que saber ahorrar también. Porque muchas veces somos viciosos del gasto, viciosos de los deleites. Segundo problema del cual vamos a tener que controlarnos, del cual Abner no se controló porque él tenía el deseo de seguir siendo el general, de tener plata, tener control, son los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es por donde normalmente entran todos los pecados. El pecado de Eva, en Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto, comió, dio también a su marido. Todo entró por la vista. Fíjese cuánta inversión hay en la publicidad. Uno dice millones de dólares por 5 segundos o 30 segundos en un partido de la final de fútbol. Y usted dice, ¿hay empresas que lo pagan? Sí, porque le ponen la imagen y atrapa a la gente por el deseo, por la codicia, porque todo entra por los ojos. Por eso tenemos que estar atentos. Eva cayó, se fue del límite cuando Dios le dijo, no comerás, pero ella se quedó mirando cuando no tenía que mirar. Y dice que vio y codició. Y así fue la tentación también para Acán, cuando cayeron los muros de Jericó, en Josué capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno. ¿Lo vio? Dijo, che, eso vale un montón de guita. Y 200 siclos de plata, un montón de guita. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual vi, codicié y tomé. Y aquí, que está escondido bajo la tierra en medio de una tienda y el dinero debajo de ello, y por ese motivo murió y trajo una gran desgracia a todo Israel. Y entró por los ojos. Y tercero,
la vanagloria de la vida. El deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria? Es la gloria, el éxito, el triunfo banal, que no sirve para nada. El que mucha gente hoy se está dando cuenta que no sirvió de nada ni el dinero ni la fama, que han perdido seres queridos, que están perdiendo la salud, pero invirtieron toda su vida para tener éxito, fama, vanagloria, un tremendo auto, una tremenda casa, pero perdieron otras cosas de valor. Es todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia, al sentirme bien, superior a vos, por las zapatillas que tengo, por el auto que manejo, por los lugares donde voy de vacaciones, por el físico que tengo. Todo eso es vanagloria hoy por hoy, y de eso Satanás se puede agarrar para hacerte pecar, desobedecer y tomar decisiones carnales. En esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación del logro personal, la popularidad, el éxito, para generar una actitud anárquica, autosuficiente, soberbia, orgullosa, independiente. Cuando la persona cae presa de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne. El maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual sobre la persona, de que lo más importante para mí es hacer esto. Dejo de lado la palabra de Dios, dejo de lado todo y caer en la trampa que cayó Saúl, que dijo: el pueblo se me iba, perdía la fama, por eso hice esto, le dijo a Samuel, y por ese motivo Dios también lo castigó. Estas tres cosas son lo que Abner lo llevó a hacer sus caprichos y con el tiempo no sirvieron a nada. Y fue lo que llevó a David a ser libre de caer en la trampa de que Dios lo quería hacer subir, y si él cometía un error, su vida iba a comenzar a bajar. Hermanos, en la vida del creyente hay algo que Dios está haciendo, que no es darte plata, no es darte novia, novio, no es darte auto, ni casa, ni hacerte famoso. Dios está haciendo que vos te parezcas cada día más a Jesús. Ese es el interés principal para llegar al cielo. Es por lo que Dios está trabajando, es por lo cual vivimos y también vamos a morir. Para llegar a la altura, a la estatura de un varón, eso es lo que Dios está haciendo como prioridad. Si no lo entendiste, tu vida va a ir así. ¡Dum! Subí, otra vez bajás. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que Dios está tratando con tu persona, con tu carácter. Si acabamos de leer que todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, el creyente tiene que entender que ahora que soy cristiano, no es que tengo que pedirle a Dios, dame, porque entonces estamos yendo detrás de los deseos de este mundo. Lo que tenemos que decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Agradable, perfecta. Y el apóstol Pablo ora y dice: y he orado para que tengas revelación y sabiduría sobre cuál es la voluntad perfecta y agradable. Eso es lo que vos tenés que descubrir en cada paso que das en tu vida. ¿Qué es lo que tenés que hacer? David había aprendido a través de algunos porrazos, y ahora él no lo va a matar a Abner. Él no va y levanta una campaña política. Él dice: ¿qué hago? Subo. ¿A dónde subo? A Hebrón. ¿Y qué hago? Nada. Y Dios mandó a los de Judá que lo coronaron como rey. Y luego mandaría a todo Israel, en el capítulo 5, donde lo iban a poner como rey de Israel y de Judá sobre toda la nación. Pero él no hizo nada. Él esperó el pacto que Dios le había prometido a través de la unción que le echaron cuando era un muchacho, que él iba a ser el rey, pero cuando Dios lo iba a decidir. Vos te vas a casar cuando Dios lo decida y con la persona que Dios te guíe, si estás con los oídos abiertos. Vos vas a crecer, vas a llegar a lo que Dios te promete o te prometió en el modo, en el tiempo y en la forma que Él quiera. Por eso es tan importante desarrollar nuestra comunión y nuestra relación para que no perezcas en 2 años.
para que no se arruine todo, para que no pierdas lo que has construido. Pero desgraciadamente todo lo que hacemos con nuestras fuerzas, con nuestros impulsos, con nuestras emociones, con nuestros deseos, se derrumba. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y la vanagloria de la vida, desgraciadamente, es lo que hoy se está vendiendo. Hasta hace un tiempo se vendía mucho materialismo. Hoy se está vendiendo mucha fama, mucho éxito, mucha imagen, mucho youtuber, mucho instagramer y mucho esto y mucho el otro. Los chicos mueren por ser conocidos, famosos. Hasta ni les importa ganar plata. Lo que quieren es que los miren, que le pongan like. Se está vendiendo la vanagloria, lo artificial, lo falso. Y desgraciadamente muchos hacen cualquier payasada y papanatada con tal de que se hable de ellos. Y los que quieren ser famosos, y los que quieren ser ricos, solo por el hecho de ser ricos. Y si ganó $1 millón, quiere 2, y quiere 10, y quiere 20. Y no entienden que todo eso se puede diluir absolutamente en un segundo si no es la voluntad de Dios que permanece para siempre. Jesús fue tentado en estas 3 tentaciones. En los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. En Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Quién lo llevó? ¿El diablo? No, lo llevó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a situaciones, a circunstancias donde Él nos va a poner a la prueba para ver si nosotros sabemos esperar, nosotros tenemos control sobre ciertas debilidades y para conocernos realmente cómo estamos, para conocernos cuánto amamos a Dios. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, los llevé al desierto y los probé y les di a comer maná del cielo, para que vean, para saber qué había en su corazón. Y es allí donde Jesús fue llevado, y dice Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, al desierto, para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Pero el diablo no nos puede tentar si no nos tienta en nuestras propias debilidades. Si vos no tenés debilidades, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Pero nosotros somos tentados de nuestras propias debilidades. Por eso debemos conocernos. ¿Jesús tenía debilidades? Y algunas sí, porque Satanás logró tentarlo. Pero la tentación no es pecado. Escúcheme bien, la tentación no es un pecado. Si usted está siendo tentado, fue tentado, no es pecado. Jesús fue llevado para ser tentado. ¿Por qué? Porque Él era hombre. Era Dios, pero era hombre. Y Él como hombre aprendió obediencia, dice la Biblia. Y dice que la tuvo que aprender, porque a este cuerpo Él nunca lo manejó. Él era Dios, no tenía ningún tipo de problema con el pecado, pero ahora entró en un cuerpo de pecado. Y Él aprendió obediencia, dice. Y aprendió a obedecer a Dios y a sujetarse. Y como Él lo logró, dice que nos dejó ese poder para que nosotros también lo logremos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y acá encontramos entonces los deseos naturales que tuvo hambre. ¿Está mal tener hambre? No. No era un pecado tener hambre. El tema es romper el ayuno o comer sin la autorización de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo a Jesús, vení, vamos. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Porque tenés que ir allá a ayunar 40 días y 40 noches. Y se quedó Jesús ayunando 40 días y 40 noches. Y yo creo que cada tanto decía, ¿sigo? Y Dios le decía, seguí. 30 días, ¿sigo? Seguí. 35 días, Señor, ¿sigo? Seguí. Le agarró un hambre, hermano, que le resonaba, le zapateaba el estómago. Veía las hormigas y se las quería comer, veía las piedras y las sándwiches de jamón y queso. Y dice que tuvo hambre. Entró el deseo, pero él dijo, ¿y qué hago? Y entonces ahí aparece Satanás. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que dijo Jesús ante el deseo de comer y el poder de poder convertir eso en pan? Porque Jesús podía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús no convirtió la piedra en pan, ni tampoco se le fue el hambre. Él resistió ese deseo carnal, ese deseo natural, que se iba a convertir en una debilidad si lo obedecía a Satanás. A las pocas horas del Señor le habría traído un banquete para poder comer, y seguramente con una dieta especial, porque después de 40 días y 40 noches, si tenés hambre te podés morir, porque podés llegar a comer algo que tu estómago estalla. Por eso Satanás tenía ese plan específico, pero él resistió el deseo natural, porque él quería subir, estaba en un proceso de crecimiento espiritual Jesús también, y David no iba a caer en la trampa en que cayó Abner. Segunda tentación de Jesús se encuentra en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad de Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Parece que Satanás tenía una alfombra mágica, un caballito de fuego, o capaz que lo llevó volando, flotando, no sabemos cómo, pero lo sacó del desierto y se lo llevó a la ciudad de Jerusalén, no sabemos si de día o de noche, y dice que lo llevó a la parte más alta del templo, 15 metros de altura, lo puso ahí, no sabemos si lo vieron o no lo vieron, no fue un sueño, no fue una visión, fue real. Satanás se lo llevó allí y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y los deseos de los ojos, el ver todo eso que él podía hacer, y el saber que él podía pedir ángeles, y que los ángeles viniesen, y poder ver todo eso, era algo que parece que a Jesús lo tentó, de poder hacer esa gran demostración de poder delante de toda la gente que quizá lo estaba mirando, pero tampoco cayó en esa trampa. No tentarás al Señor tu Dios, porque Dios no me pidió que me tire, aunque de acá arriba todo da como para que haga y los ángeles vengan y todos me aplaudan y toda la gente crea en mí así de taquito. Tercero, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo ahora a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús personalmente comida, abrigo y todo lo que Él necesitó. Esa es la manera como nosotros vamos a tener que seguir subiendo y vencer nuestros deseos, vencer nuestros gustos, nuestras tentaciones, nuestra vanagloria. La vanagloria de recibir todos los reinos y toda la gloria de este mundo sin tener que morir en la cruz. Un camino fácil. David, cuando pudo haberlo matado a Saúl 2 veces, él no lo hizo. Si lo mataba, seguramente hubiera sido el rey al toque, inmediatamente. Pero David tuvo que seguir escapando durante muchos años, porque él prefería hacerlo en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y como Dios quería. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y para mi vida. Y ese plan es que todo lo que vos hagas permanezca. Quiero terminar con este pasaje en 2 de Samuel capítulo 5, para que veas cómo Dios cumple sus promesas, para que veas que se puede confiar en Dios, para que veas que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. David fue el mejor rey que tuvo Israel, fue el que mejor reinó, durante muchos años reinó,
Y dice así 2 Samuel 5:1. Después de algunos años, 7 años exactamente, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien nos sacaba a Israel a la guerra y lo volvíamos a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Dios cumplió lo que le había prometido cuando él tenía 13, 14 años. David tuvo que esperar, resistir la difamación, el desprecio, los ataques, los atentados de muerte. Pero David no osó tocar jamás al ungido, ni ir a matar a este hijo ilegítimo de Saúl, sino que él dejó que el Señor obrase. ¿Y sabe qué? Dios obra. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Nuestros caminos no son sus caminos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y sus pensamientos son de bien y no de mal. Por eso aprender a depender de Dios. Aprender a esperar en Dios. A tener una palabra, un Hebrón de Dios. Es lo que nos va a ayudar a orar y decir: Señor, vos me prometiste, y yo sé que no te olvidas, pero yo no me voy a ir ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando vos me hables claramente, ahí yo subo a Hebrón. Mientras tanto, a Saúl no lo mato, yo no voy a hacer campaña política. Quiero, Señor, que vos seas mi Dios. Quiero que vos seas quien me ponga, porque si vos me ponés, nadie me quita. Porque cuando Dios hace algo, nadie puede ir en contra de Dios. Daniel 2:21 dice: Dios es el que quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Todo depende de Dios. Todo depende de Dios para que vos puedas crecer, para que vos puedas saber. Simplemente tenés que consultarle al Señor, tenés que confiar, y si tenés una palabra de fe, un Hebrón, un pacto que Dios ha hecho contigo, quédate tranquilo. Si Dios te dijo: te va a dar la casa, te va a dar el ministerio, te va a dar el auto, te va a dar la empresa, te va a dar al esposo, la esposa, te va a dar los hijos, Él lo va a hacer. No te afanes, no te desesperes, no vayas antes de tiempo como Satanás tentó a Jesús, tratando de que Él haga cosas antes de tiempo. Porque, hermanos, el Señor le iba a mandar los ángeles para comer. El Señor le iba a dar todos los reinos y le iba a poner un nombre que es sobre todo nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor le iba a mostrar a todo el mundo que Él era el Hijo de Dios y que los ángeles lo acompañaban. No necesitaba tirarse. Dios lo va a hacer en tu vida, Dios lo va a hacer en mi vida, si simplemente nosotros nos aferramos al Señor y entendemos que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entregale en las manos del Señor tus enemigos, aquellos que te quieren robar el lugar, aquellos que pensás que no te quieren, que no te aman, que no te consideran. Es el Señor el que pone reyes y saca reyes. Caminá vos firme con el Señor. Poné delante de Dios tu corazón, porque cuando estés listo, cuando estés lista, Él lo va a hacer. No podés mover tu mano de hombre simplemente va a hacer que dure 2 años tu reino, y luego la vergüenza de que te sacan. Pero si vos te aferrás a los tiempos, a la voluntad del Señor, Él va a obrar y nadie lo va a poder detener. Querido hermano, quiero orar por tu vida, quiero orar también por esos problemas, quiero orar también por esas necesidades, quiero orar por eso que a veces te desespera, por qué no cambia, por qué no llega, por qué no funciona, porque si Dios te lo ha prometido, tenés que aprender a confiar que Él lo va a hacer. Hay sanidad para tu vida, hay salud para tu vida, hay liberación, hay prosperidad, hay familia, hay esposo, esposa,
hay hijos para el estéril también, hay tiempos de renuevo, de crecimiento, hay estudios, hay diplomas, hay empresa. Él lo tiene todo en su tiempo, a su manera, pero mientras tanto no te olvides que tu vida tiene que ir en crecimiento. Tenés que ir subiendo paso a paso, porque cada paso que das, Dios te va a poder mostrar algo más. Pero si no comenzás a dar esos pasos de obediencia en lo poco, Dios no te va a poder poner en lo mucho. Oramos, ponemos al Señor todas nuestras cargas, nuestros problemas, y yo sé que Dios es fiel, que todo lo que Él me ha hablado lo ha cumplido siempre. Aún las cosas que pensé que jamás se iban a cumplir, pero cuando Él me lo dijo, dije, tengo que creerlo, porque todo lo que dijo Él, lo hizo, hermano. Lo hizo, y no dependía de mí. Eso es lo más lindo, que muchas cosas imposibles para mí, las hizo Él. Solamente Dios te pide, cree. Cree y sé obediente y sé fiel. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido sembrada, tu palabra corre como un río, tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos que penetra, Señor, hasta lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos y las intenciones y nos libra de toda confusión, nos libra de todo pensamiento humano y esta palabra nos revela, Dios, qué es lo que tú quieres. Por eso oro por los jóvenes, las jovencitas, oro por los esposos, las esposas, por los trabajadores, por los que estudian, por los que buscan ministerio, Señor, que puedan confiar en el Señor sus caminos, que puedan esperar las promesas de Dios en obediencia, en fidelidad, en dependencia, en comunión, porque tú nunca llegas tarde. Todo lo que has prometido lo has cumplido. No eres hombre, no eres hijo de hombre para prometer y no cumplir, o para prometer y luego arrepentirte. Tú eres el gran yo soy. Tus promesas son sí y amén. Y tú llamas a las cosas que no son como si fueran. Por eso creo, Dios, que tú vas a cumplir tus propósitos, que tú vas a hacer todo lo que te has propuesto y no nos dejarás hasta que lo hagas. Aunque seamos desobedientes, aunque te lleve tiempo, tú nos vas a enseñar que tú eres un Dios de pactos, que cumple todo lo que ha prometido. Señor, trae fe, trae madurez, trae dependencia espiritual. Llévate la carne, llévate los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne que combaten, Señor, en nuestra vida, podamos someterlo todo a la palabra escrita, como Jesús hizo con el enemigo. Escrito está. Señor, te pido en el nombre de Jesús, sanidad, liberación, provisión, sabiduría, entendimiento para conocer cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo esos hogares, bendigo estas familias, bendigo a cada joven, a cada jovencita, a cada esposo, a cada esposa, a cada empresario, a cada estudiante, a cada atleta, Señor, a cada inversor, a cada ministro, a cada pastor, que todo lo que hagan sea conforme a tu voluntad, porque tú los vas a hacer permanecer para siempre. En el nombre de Jesús lo creemos y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Den un aplauso al Señor. Aquí hemos llegado, ahí en su casa. Espero que esta palabra haya llegado claramente como Dios la puso en mi corazón. Y creo, hermanos, que aunque en este tiempo que todos hablan de crisis, los hijos de Dios vamos a resplandecer en medio de las tinieblas. Vamos a florecer como la palmera en el desierto. Vamos a crecer, hermanos, como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles en los lugares altísimos donde nada crece. Tu vida va a ser bendecida sobrenaturalmente, pero tenés que estar en fe, tenés que estar caminando tomado de la mano de Dios, porque vienen tiempos milagrosos, porque solamente por milagros el pueblo de Dios va a subsistir. Viene un cambio de riquezas, viene un cambio de bendición, viene un cambio de posibilidades, así que no bajes los brazos, estamos atentos a lo que Dios te dice, que subas a tu Hebrón. Hasta aquí, hermanos, hemos llegado, hemos compartido la Santa Cena, un hermoso tiempo también a través de la palabra de Dios, alabando y bendiciendo, que puedas tener una hermosa noche,
Mañana este programa va a volver a salir en el día. Y bueno, estamos atentos a cuidarnos, a seguir orando por las vacunas, por los que están graves, delicados. Aún hay muchos pastores en situación de riesgo, muchos hermanos conocidos, parientes. Ayer falleció otro pariente mío, un abuelo, y está llegando, está tocando, pero pedimos a Dios por nuestras vidas, por los siervos de Dios, por los hermanos de toda nuestra iglesia, que gracias a Dios, Dios los ha protegido. Han tenido COVID, pero ha pasado muy, muy rápidamente. Y si usted, hermano, quiere una visita, si usted quiere que los pastores vayamos a orar por usted, escríbanos a ese número que aparece ahí abajo, aquí este número de WhatsApp. Nosotros vamos a ir, si usted nos invita nada más, con todas las medidas. Hemos estado con la familia Redel, con Margarita, con la hermana Cristina, y así vamos visitando a quien se pueda. Ahora, si usted no quiere, no vamos a ir. Si usted quiere mandar donaciones, si usted quiere acercar sus ofrendas y sus diezmos, si Dios habla sobre su vida para donar comida para las familias necesitadas, también escríbanos, comuníquese a ese número. Vamos a estar moviéndonos para que todo pueda llegar a su lugar. Hasta aquí, que Dios lo bendiga. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos en la radio y nos vemos también en los estudios que se dan a través de las redes. Dios lo bendiga.